Hola a todos hermeneutes, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy voy a estrenar mi tarot este tarot tan maravilloso que se llama Tarot de Viceversa y lo voy a hacer con una de las preguntas más redundantes o recurrentes del canal de YouTube y es que cómo le va a ir al Real Madrid en los próximos días, en las próximas temporadas. Así que nada, te dedico este vídeo a Hermes a Hécate. Espero en vuestros comentarios que me vayáis diciendo un poquito sobre qué queréis los próximos temas. Y nada, me utilizaré el oráculo para ver un poco respuesta a vuestras preguntas. Comenzamos. Ya sabéis que cuanto más concreta la pregunta, más concreta la respuesta. Pero bueno, como no me habéis hecho preguntas concretas, haré respuestas genéricas. ¿Cómo le va a ir al Real Madrid en los próximos meses? ¿Cómo le va a ir al Real Madrid en los próximos meses? A ver, una carta que me diga cómo le va a ir al Real Madrid en los próximos meses. Una carta que me diga cómo le va a ir al Real Madrid en los próximos meses. Una carta que represente cómo le va a ir al Real Madrid en los próximos meses. Una carta que represente cómo le va a ir al Real Madrid en los próximos meses. Una carta que represente cómo le va a ir al Real Madrid en los próximos meses. Una carta que represente cómo le va a ir al Real Madrid en los próximos meses. Una carta que represente cómo le va a ir al Real Madrid en los próximos meses. Una carta que represente cómo le va a ir al Real Madrid. Bueno, aquí sale la bravery de los océanos, lo vigoroso, lo fuerte. ¿Cómo le va a ir al Real Madrid en los próximos meses? Y ahora sí, con el tarot de viceversa. Y aquí sí que no puedo mirar, tengo que ir con los ojos cerrados. ¿Cómo le va a ir al Real Madrid en los próximos meses? ¿Cómo le va a ir al Real Madrid en los próximos meses? ¿Cómo le va a ir al Real Madrid en los próximos meses? ¿Cómo le va a ir al Real Madrid en los próximos meses? Una de estas me quemaré. A ver. Creo que ya están todas alineadas. Este. Ah, que estaban descolocadas. Vale. Claro, con este tipo de tarot la tirada se hace el doble de larga. Pero bueno, vamos a por ello. Y bueno, por suerte han salido por pocas cartas. Terminamos con arcano mayor, así que vamos sacando cartas hasta que no haya ningún arcano mayor. Bueno, deciros que al final de la tirada es bastante positiva porque sale con el 6 de bastos, que es una carta de victoria, ¿vale? Por lo tanto, sí que creo o predigo o pronostico que van a haber bastantes victorias al final de la temporada para el Real Madrid. Creo que ahora mismo me habéis dicho, gente que me habéis comentado que se ha cambiado el portero, el entrenador, que se ha cambiado los jugadores. Yo no tengo ni idea, sabéis que no me gusta el fútbol, pero bueno, sí que lo que veo como que ahora hay un momento de cambio, de transmutación, de reconstrucción del equipo. Es como que el equipo tiene todas las piezas del puzzle encima de la mesa, son piezas de calidad, pero hay que ir viendo, el entrenador tiene que ir viendo cómo ir encajando esas piezas para ir consiguiendo el éxito adecuado. Pero creo que este éxito le va a costar un poco al Real Madrid empezar a conseguir hacer que las piezas estén en orden y formen un buen puzzle, un puzzle bonito, ¿vale? Creo que de alguna forma le va a costar al Real Madrid llegar a ese punto. Por cierto, dedico esta tirada a todos los madridistas que me seguís, sobre todo a Ángel, ¿vale? Y también a los que me habéis pedido la tirada. ¿Qué más? Bueno, como os digo, al principio de la temporada, por supuesto a John, se lo tengo que de John Cavalaria, que me ha pedido como 75 veces esta tirada, pues también se la dedico a él. ¿Qué deciros? Que vienen como que el principio de la temporada, yo creo que en este momento actual en el que nos encontramos, hay una situación un poco, insisto, confusa, en la que no se saben un poco encontrar bien las piezas del puzzle, no se saben cómo construir, es como que el partido ha pasado el equipo ha pasado por un proceso de deconstrucción y ahora pues las piezas del puzzle tienen que volver a encajar para volver a hacer algo grande. Pero hay distintas circunstancias, posiblemente la falta de egregor o la falta de espíritu de equipo
de estas nuevas piezas para poder ensamblarse y empezar a funcionar como un reloj como un reloj suizo, ¿vale? Por lo tanto, sí que hay como un proceso incómodo de unos mesecitos, 3 4 meses, en que las cosas van a ir un poquito al tran, no van a ir bien, no van a ir adecuadamente. Y pues esto puede que en algún momento genere algún tipo de preocupación, genere algún tipo de problema, pero enseguida, cuando ya empiecen a haber pues como quejas o la gente empieza a estar incómoda con este tipo de equipo, pues enseguida va a haber un asesoramiento. Yo no sé si va a haber otro cambio de árbitro, de entrenador, no sé si eso es posible, o algún segundo entrenador que llegue. Veo como una persona que asesora al entrenador para hacer alguna serie de cambios, ¿vale? Y estos cambios acaban con la mala suerte del equipo, ¿vale? Veo que hay una muerte, hay una traición, hay como una persona que está siendo apuñalada por la espalda a alguien que cae, y a raíz de que esto cae, pues sí, es una mala noticia, se siente como una mala noticia. Algunos de estos jugadores son amenazados con no volver a jugar, con ser banquilleros, y a raíz de ese momento empieza todo a remontar, a la situación empezar a adquirir una nueva dinámica, como que el equipo empieza a ser más cohesionado, a funcionar de una forma mucho más agradable, mucho más funcional. Y sí que veo que hay momentos de descanso, es decir, no va a ser pasar de 0 a 100 en minutos. Es más, yo creo que el equipo va a ir bajando su calidad y su rendimiento, lo he dicho, durante los 3 próximos meses, pero luego va a ir subiendo como una escalera con alguna pequeña montañita rusa, sobre todo a principios del año que viene, pero para finalmente conseguir, fijar que salen 3 arcanos mayores, que son el mago, la sacerdotisa y la emperatriz, que están trabajando juntos para crear un equipo próspero, fértil, con una voluntad de hierro. No es el mago, es la rueda de la fortuna. Bueno, pues más razón para conseguir que todo empiece a funcionar de una forma muy cohesionada, muy fuerte, y de alguna forma conseguir los éxitos que se necesitan para que el equipo triunfe, ¿vale? Eso por un lado. Veamos por el otro lado que me van diciendo las cartas. Bueno, pues por el otro lado me están diciendo las cartas que hay como un proceso importante de reajuste en lo que es el equipo, pero también por parte de soberbia. Hay como mucha soberbia. Fijaos que aquí sale en el fondo del 10 de copas, está el as de copas, ¿vale? Es un poco el triunfo al que se quiere llegar, a aquello que se quiere conseguir lograr, ¿no? Al final el equipo lo que quiere es conseguir más títulos, más copas, para de alguna forma seguir enriqueciéndose, y eso es un poco la idea feliz a la que los jugadores quieren llegar. Pero hay un proceso de soberbia de ya he llegado al Real Madrid, ya aquí he conseguido todo, ya soy miembro del Real Madrid, por lo tanto soy la hostia, soy miembro del Real Madrid, he conseguido entrar en el Real Madrid, me creo el amo y señor del mundo, y eso es lo que genera que haya esta especie de pinchazo en la que los jugadores, pues de alguna forma, bajen un poco la guardia, no sepan jugar en equipo, todos son muy egocéntricos, todos se creen el centro del universo y creen que el resto se tienen que adaptar a ellos, y eso es lo que va a hacer que haya estas fuerzas de conflicto en la que tiene que haber este asesinato figurado de jugadores, y estos jugadores que son amenazados con quedarse presidiendo el banquillo hasta el punto de que pues la situación empiece a mejorar y empiece a generar pues esa maquinaria, esa relojería que os digo que funcione bien. No descarto que uno de los asesores del equipo, o uno de los salvadores del equipo, sea alguna especie de psicólogo o psicóloga, ¿vale? Que llegue al equipo a intentar asesorar personalmente, como hacer terapia de pareja, pero terapia de equipo para ver que todos los jugadores estén bien entre sí, que todos los jugadores estén bien con ellos mismos, que todos los jugadores estén bien entre ellos y con el árbitro, dale con el árbitro, con los entrenadores, ¿vale? Necesitan esa cohesión, necesitan esa humildad, esa unión. Insisto, va a haber 2 malas noticias, 2 ataques posiblemente de salud a alguno de estos jugadores, pero a raíz de todo esto la situación empieza a cambiar y empieza a mejorar para el Real Madrid, ¿vale? Es como que al final
pues los problemas se quedan en la puerta, desaparecen. Este psicólogo o esta psicóloga consigue que el equipo realmente empiece a funcionar como un verdadero equipo, ¿vale? Y no como jugadores individuales que se creen los amos y señores del mundo. Y a raíz de que el equipo empiece a funcionar de verdad como un equipo, es cuando empiezan a conseguir buenos títulos y empiezan a conseguir buenos resultados, muchos éxitos, ¿vale? Veamos qué nos dice el oráculo. Bueno, pues el oráculo me vuelve a hablar de lo mismo, que hay mejor que un equipo que las abejas, ¿no? Las abejas que trabajan tan bien, que trabajan tan cohesionadamente bajo su inercia, son como hormiguitas, trabajan súper bien durante todo el año por el bien de la colonia, sin destacar ninguna, pues esta carta aparece invertida. Eso es el gran fallo que tiene el Real Madrid ahora mismo, y es que de alguna forma, pues los jugadores están jugando individualmente. Sigue siendo un equipo atractivo, sigue siendo un equipo que todo el mundo quiere, sigue siendo un equipo que parece el señor y amo y señor del mundo, pero tenemos este problema que no están cohesionados. Y hasta que los jugadores no estén cohesionados, esto no va a funcionar bien. Además, salen dos cartas de Saturno. Aquí sale Saturno de fondo. Y Hestia, de alguna forma, también es regida por Saturno. ¿Vale? Saturno es el ciclo que todo lo devora, ese tiempo que todo lo devora, pues ese es el ciclo que ahora mismo está terminando, el ciclo del Real Madrid viejo, el Real Madrid de los últimos 3 años. Ahora va a empezar un ciclo nuevo, pero para que ese ciclo nuevo funcione tiene que empezar a trabajar con el fuego interior de Hestia, el fuego interior del hogar, ¿vale? Ese fuego interior que, aunque los miembros de la familia estén peleados, se reúnen en torno al fuego, a la hoguera, a la cosecha, a la cena, con la televisión, y funcionan como un equipo. Pues eso es un poco lo que tienen que conseguir. Tienen que esperar a que este ciclo de Saturno termine de devorar el Real Madrid de los últimos 3 años y se enciende la llama de Hestia para poder avanzar. Y todo este proceso es una odisea que va a durar pues bastante tiempo, posiblemente 7 años, pero ya os digo que desde este mismo momento, posiblemente a partir de diciembre, a partir de enero, febrero, pues el Real Madrid va a empezar a remontar, va a empezar a crecer. Pero el mejor momento del Real Madrid yo creo que va a llegar dentro de 7 años, o por lo menos dentro de 7 años va a tener que haber otra renovación íntegra del equipo, ¿vale? Posiblemente sea algo normal, pero bueno, por ahora esto es lo que estoy viendo en las cartas, que son 7 años de cosechar éxitos, de ir creciendo poco a poco, de ir cohesionándose, pero vamos a tener como una nueva versión del Real Madrid. Por supuesto, también dedico el vídeo a Isaac, que sé que es seguidor del canal y madridista. Y bueno, a todos, al final a todos los que seáis madridistas, que sigáis el canal. Si os ha gustado el vídeo, le dais like, me dejáis en comentarios qué opináis sobre esta tirada y por favor decirme sobre qué queréis que haga próximos vídeos, qué consideráis que he acertado de este vídeo, y nos vemos prontito. Compartidlo con aquellos que consideréis que le pueda gustar este tema y suscribiros si no lo habéis hecho ya. Un abrazo de luz y hasta pronto.